Muchas gracias, Christopher, por estar nuevamente con nosotros en esta tercera conferencia y realmente nos sentimos felices de poder alimentarnos con todo el conocimiento que nos puedes compartir. Muchas gracias y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Lisette. Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que estén muy bien ahí en sus casas y un honor, un privilegio poder compartir con ustedes una tercera vez. Como ya sabrán, en las últimas dos conversaciones hablamos sobre la historia de la iglesia, así brutalmente veloz, como se van a dar cuenta que hay tanto material que uno no puede cubrir, pero hicimos el mejor esfuerzo que pudimos y creo que lo aprovechamos también. Ahora, el tema esta noche me tiene realmente fascinado por compartir con ustedes porque me hablan y me dicen, queremos un tema que hablemos un poco sobre el tema de la iglesia evangélica o protestante en Sudamérica y hablar un poco sobre el proyecto que están pensando sobre cómo llegó el evangelio a Sudamérica. Es una gran pregunta, es un tema muy complejo y tiene mucho que ver con ese proyecto que están realmente poniendo en práctica ustedes, que yo lo veo muy importante porque no hay mucho material escrito sobre el tema. Y nada casi conciso o algo que incluya todos los puntos de vista. Entonces yo dije, quiero hablar un poco sobre la historia que lleva a cómo llega el evangelio a Sudamérica. Tocar eso solamente brevemente, pero dar el contexto histórico de esto. Y tenemos que comenzar tan atrás con los incas. Entonces, yo me crié, nacido, escucha que los incas, uno siempre escucha que los conquistadores, que Pizarro, que España, que Bolívar, que Sucre, todo eso, ¿verdad? Y nos interesa, pero a la vez siempre hemos tenido a veces por razones religiosas o políticas gente que ha querido manipular la historia a su favor. Hay un dicho histórico que dice, el victorioso escribe la historia. En Sudamérica el victorioso fue el catolicismo. La Iglesia Católica Romana y el Imperio Español, que era, digamos, su representante, escribieron la historia en Sudamérica y nos dijeron quiénes eran los incas. Y después nos dijeron que era la mejor cosa en la historia, que el catolicismo era la única Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto y que esto y que otro, y nos las charlaron bien bonito, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera historia? Y gracias a Dios que en nuestros tiempos existe ahora bastante material de arqueología, de estudios, aunque limitado, para poder tratar de reconstruir un poco la historia. Y a mí como historiador y también como una persona que todos mis libros que he escrito siempre se trata de investigación y de no dejarse llevar por lo que es popular o lo que se propone siempre, pero realmente ir al origen, o lo que en latín es esa idea de ir ad fontes, a la fuente. Me gusta muchísimo el tema de investigación. Y yo, cuando me dijeron, por favor, hablamos un poco sobre los incas conquistadores, lo vi como un reto un poco difícil, pero a la vez también me emocioné porque dije, qué oportunidad para estudiar algo que solamente he visto por ahí en History Channel, que me han contado un poquito, que en el colegio me han hablado, pero realmente no he podido profundizar por mi propia cuenta e ir al origen. Entonces, ahora, ese es un estudio según lo que yo he estudiado en el pasado, compilado con ahora lo que he podido ver en la actualidad y he visto bastante material. No es un estudio completo, no es de todo el material, pero a ver si podemos llegar a conocer un poco más qué es la historia sudamericana previa a la llegada del movimiento evangélico. ¿Okay? En otras palabras, de los años 1300 hasta el día de hoy, porque eso es cuando realmente comenzamos con el imperio inca. Muy bien, y vamos a hablar esta oportunidad sobre el tema que es el último inca. Ahí pueden ver una foto muy maravillosa y creo que pueden darse cuenta muchos que estamos viendo es Machu Picchu. Es la última, como si fuera palacio de los Zapa Inca, ¿ok? En un cerro tan alto, con la vista a 4 famosas montañas de sus religiones y también la oración al sol. Y en fin, es uno de los pocos lugares que los españoles no encontraron ni destruyeron, porque parece que salió, digamos, de uso este lugar y lo dejaron tal como era,
Hay unas cuantas teorías sobre esto. Es posible que esto era el palacio de uno de los más famosos incas, que vamos a hablar un poco más adelante. Uno de los grandes problemas con el Inca, pero, es que el Inca no dejó ningún material escrito porque no tenían un lenguaje escrito que se haya conocido. Segundo lugar, los españoles básicamente robaron y se llevaron todo. Entonces, tenemos muy poco del material o de su arquitectura. Es muy difícil reconstruir la historia de los incas, pero gracias a Dios que al pasar los años se ha compilado más y más y se ha podido llegar a ciertas conceptos. Ha habido muchas charlas sobre, por ejemplo, qué es Machu Picchu, pero lo que yo pude investigar es que probablemente era el palacio de un inca, de un Zapa Inca, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre cómo era este tema. El Imperio Inca y su expansión. Aquí podemos ver un mapa de Sudamérica y podemos ver que, aunque está en inglés, esa parte, todas las palabras básicamente están en español. Entonces, el centro del Imperio Inca antiguo era una gente de esa zona que vivió quizás 1000 años previo a esto. No sabemos cuándo llegaron, no sabemos eso, pero sabemos que en el tiempo de 1430 más o menos surgió Pachacuti, ¿ok? Que también tiene otro nombre que vamos a estar mirando también, pero comenzó en Cusco, lo que es actualmente en la parte sur montañosa, altiplano de Perú. Muy cerca ahí estaría Machu Picchu, ¿verdad? Ahora, cuando Pachacuti expande su imperio, él realmente hace un trabajo extraordinario y llega a expandir el imperio de forma muy veloz, algo que nunca se había visto en Sudamérica, un solo imperio que había conquistado una gran mayoría de todo. Entonces, en cierta forma, era como el Nabucodonosor de Sudamérica, el primer hombre en conquistar una gran parte de Sudamérica, y sus sucesores terminaron el trabajo. Como pueden ver, al pasar los años, durante los 100 años desde Pachacuti hasta el final, llegan a dominar todo lo que es desde la punta de Colombia del norte hasta Chile al sur. Y ahí pueden ver también una buena porción de Bolivia, todo lo que es la parte altiplano, más que nada, y la costa del mar Pacífico, ¿verdad? Ahora, su primer gran inca, habían 9 antes que él que están recordados en la historia, aunque no sabemos los nombres de la mayoría. El primer famoso era Zapa Inca, llamada Pachacútec. Su otro nombre era Pachacuti. ¿Okay? No sé cuál es el más correcto. Tenemos que saber algo. La mayoría de la historia de los incas fue tomado por sacerdotes católicos que oralmente transcribieron la historia de los pueblos indígenas, que les contaron sus experiencias. Era toda la tradición oral, muchas cosas eran mal escritas, entonces tratar de descifrarlo ahora no es tan fácil. Él inicia naciendo en Cusco y la expansión del imperio inca es veloz, durando casi un siglo. Para darle un dato histórico, esto no es un imperio que dure tanto tiempo. 100 años es similar, por ejemplo, al imperio babilónico. Pero cuando uno lo compara, por ejemplo, al imperio romano, es 400 y más, o el chino, que es como 1000 años. Entonces, no era el más duradero. Lo que tenía a su favor el imperio inca, lo poco que sabemos es esto: eran maestros arquitectos a unos niveles más supremos de la historia humana. Machu Picchu muestra un poco de esto, y también tuve tenido la oportunidad de ir a Cajamarca, que era la capital creo, de invierno para el emperador, o en ese caso el Zapa Inca o el líder inca. Y ahí uno puede encontrar, por ejemplo, en Machu Picchu, unas cuantas cosas fabulosas en cuanto a arquitectura. Por ejemplo, imagínate construir un palacio gigantesco para dar hogar a unas 1000 personas en una ubicación donde hay precipicios en todos lados. Tenías que construir de abajo para arriba con terrazas, terrazas, terrazas. Arriba construías este palacio, pero también había un gran problema: mucha agua. Llovía torrencialmente, a pesar de que era tan alto, llovía torrencialmente año tras año. Entonces había un sistema de drenaje extenso que se había hecho.
Las piedras usadas son una de las más grandes y pesadas que jamás se ha visto en construcción. Y uno se pregunta cómo lo podían levantar personas a lo que hoy día tractores gigantescos tienen dificultad de levantar. En fin, es uno de los grandes dilemas históricos. Algunos dicen que eran extraterrestres que les ayudaron. Claro, no es así. Pero te hace pensar, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Además, uno agarra una navaja y no puedes ponerlo entre las dos. Son tan exactas que quedan tan cercanas que no puedes meter el filo de un cuchillo entre esas piedras. Y eras hecho sin ningún tipo de cemento. Extraordinario. Y aquí está, 500 años más tarde, Machu Picchu sigue en pie. Esas piedras en general siguen en pie. También era construido en un lugar donde había bastante problema de terremotos. Y era construido de tal manera que los terremotos no lo afecten. Imagínense. Además, en un lugar donde no tenían agua, en esa misma ciudad lo traían de una salida de la montaña y mediante un grado de 3% bajaba el agua gradualmente hasta llegar a la ciudad para proveer suficiente agua para 1,000 personas, para no, digamos, acabarse con todo el agua, pero tener agua constante todo el año redondo. Maravillas, maravillas de arquitectura. Cajamarca es otro tema en sí. Cortados, el agua, traían agua en como si fueran tubos antiguos, pero en lugar de tener una tapa de todo metal, todo era piedra. Y el agua pasaba por ahí y podía ir por kilómetros y kilómetros. En Cajamarca hay un ejemplo de agua a un lado de la montaña, donde lo llevan, cruzan la montaña y bajan a la ciudad de Cajamarca. ¿Cómo haces eso sin hidráulico? ¿Cómo haces eso sin bomba? Bueno, por gravedad. El agua era tal nivel que bajaba, con la presión causada, llegaba a subir y otra vez bajar al otro lado. Digamos, como dije, maestros, arquitectos del nivel quizás de los romanos, de los griegos y los egipcios. Pocos pueden compararse con la grandeza arquitectónica, de arquitecto que eran los incas. También tenía un extenso sistema de caminos que conectaba todo el imperio de norte a sur, más veloz que cualquier cosa conocida en Europa, a pesar de que eran personas corriendo, no eran a caballo, eran de chasquis yendo de tambo a tambo, ¿verdad? Digamos, era increíble su sistema, que se dice que la red de caminos extendía una total de 2,600 kilómetros. Entonces, en cuanto a arquitectos, eran realmente supremos. El contra es lo siguiente. No tenían un lenguaje escrito. Uno dice, ¿cómo pudieron lograr tantas cosas sin jamás tener un lenguaje escrito? Es realmente impresionante. Claro, hablaban quechua, pero todo lo que ellos sabían lo podían transmitir mediante esa serie de nudos, pero aún ahí es muy, muy limitado la cantidad de comunicación que se puede llevar por ese sistema de nudos que quizás ustedes también han escuchado antes. No tenían el uso de la rueda, no sabían qué era la rueda, era un invento totalmente desconocido, uno de los más básicos, sin concepto de dinero. A lo que sepamos, para ellos el concepto de dinero, de mercados, de compra y venta no se hacía. Se prestaba servicios o se intercambiaban cosas por cosas, pero el concepto de plata no era algo entendido en el mundo antiguo, aún bajo el imperio inca de Sudamérica. No conocían el hierro ni el acero, obviamente. Otra cosa, a lo que entendemos, el gobierno de los incas era dictatorial y brutal. Hay historias de lo que los incas hacían a personas que no pagaban, no con dinero, pero con su trabajo o su labor, y no obedecían. Cosas muy brutales. Y no existía la propiedad privada. Ahora, lo pueden hacer sonar como si fuera una utopía hermosa, que todos se iban bien y todos se amaban y cantaban Kumbaya y el emperador les daba todo lo que necesitaban, como un socialismo antiguo. La realidad es que probablemente era una esclavitud total donde la gente vivía en pobreza absoluta y tenían que trabajar para el emperador como si fuera un dios. Muy similar en cierta forma a Roma antigua, donde la gran mayoría de la gente era esclavos. ¿Okay? La esclavitud no originó en España, pero no originó en África. En todo el mundo antiguo la esclavitud existió y la primera referencia histórica a esclavitud, ustedes la conocen, está en el libro de Génesis, en Egipto, de los judíos, bajo los faraones. Entonces no es un concepto nuevo que todo un pueblo sea esclavos del gobierno.
Y tomen en cuenta que Pachacútec, el primer gran inca o el famoso inca, él dominaba y oprimía a pueblos donde él llegaba. ¿Ok? Entonces, el imperio inca era una parte de su gente, de su pueblo indígena, que dominaban otros pueblos indígenas y se expandía en diferentes métodos, incluyendo la guerra. Nuestro siguiente tema es este: el imperio inca y su religión. ¿Ok? No tenemos muchos datos sobre esto. Parece que hay cierta similaridad con el estilo de religión que existía dentro de los maya y los azteca de México, aunque era una gran distancia, quizás había cierta conexión, pero lo que sabemos es más o menos lo siguiente, que al crecer el imperio inca, asimilaron muchas culturas, la cual trajo muchas religiones, incluyendo animismo en sus variedades y pachamamismo. ¿Ok? Algunos creen que la Pachamama era la diosa más importante. La diosa, en realidad, Pachamama históricamente era la esposa de otro dios, entre los muchos dioses que ellos tenían. Pero para el Inca había una religión oficial y era la oración del Inti, que era el dios Sol, como ustedes saben. Y el Zapa Inca era conocido como el hijo del Inti, en otras palabras, el hijo del Sol. Entonces, adoración al sol era muy importante. Después de eso venía adoración a las montañas, a los ríos y a muchas cosas también de ocultismo. Pero primeramente venían la oración del Inti, según los arqueólogos, eso ellos creen. Sacrificio humano, imagínense, era bastante común. La imagen aquí a la izquierda es una visual de más o menos cómo podrían haber sido estos sacrificios humanos. Parte de la palabra inca viene de una palabra que significa las cuatro direcciones. ¿Ok? Entonces, si uno mira en Machu Picchu, en realidad, que era un centro de un palacio, posiblemente para Pachacuti, construido para él y para su reencarnación y todo eso, porque ellos creían que el Inca nunca moría, que seguía vivo por eternidad. Vamos a hablar de eso un ratito. Pero ahí habían 4 montañas en 4 direcciones. Hay una piedra, la más alta en Machu Picchu, hay una piedra cuadrada que parece apuntar a las 4 montañas. Entonces es posible que ahí hacían sacrificios humanos a las 4 direcciones. ¿Ok? O en esa palabra, la palabra inca, en cierta forma. Y el sacrificio humano tendía a ocurrir por 2 razones primarias: cuando moría un Zapa Inca o cuando había hambruna. ¿Ok? En otras palabras, los dioses están enojados y hay que apaciguarlo. En el caso, por ejemplo, sabemos que había un Inca, que cuando él murió, el Zapa Inca murió, mataron en sacrificio humano a 4,000 personas en una sola ocasión para recordar la muerte de este Inca. Esto podía incluir el grupo de las Vírgenes del Sol, como también cualquier otro tipo de personas, y era algo muy brutal y muy terrible. Al final de cuentas, sacrificio humano. Digamos, si eso no te da escalofrío, no sé qué te va a dar. También los Inca creían en la reencarnación, en particular de los Zapa Inca y la familia real o la gente más alta. Algo muy interesante que yo encontré es que han encontrado restos históricos de los Zapa Inca y de otras personas de su tiempo que tenían una forma de guardar los cadáveres de los muertos. Básicamente, yo recién me enteré que la palabra charque es una palabra que se ha convertido en una palabra internacional que surgió de los quechua en el imperio inca. Y hacían que el ser muerto se convertía en cierta forma en charque, en una forma de secar su cuerpo en el sol, después en la noche, así un montón de cosas para que el cuerpo físicamente se quede como momificado, pero a diferencia que los egipcios, por la altura y por el frío, quizás podían hacerlo como si su cuerpo que no se desintegre y que dure generación tras generación, el cuerpo de ese ser, y lo tenían en su casa. Una cosa interesante es que los incas líderes, los Zapa Inca, cuando morían, no daban herencia a sus hijos, se quedaban todo para ellos y se guardaban a veces una ciudad como palacio y sus siervos les servían
aún de muerto. Entonces, si tú eras un inca muerto, te servían tal como si estarías vivo. Y cuando habían reuniones o importantes decisiones para tomar, se le preguntaba al inca muerto su opinión. Yo creo que quizás mediante cosas como las artes negras, ¿ok? Entonces, esta persona aún de muerto supuestamente seguía vivo y por eso el cuerpo del inca era tan importante nunca destruirlo. ¿Bien? Uy, perdón. Bien, ahora, y hacían también procesiones con sus cuerpos para diferentes tiempos en el año. Llevaban procesiones de los cuerpos por las calles y lo adoraban como un dios, porque aunque estaba muerto, para ellos seguía vivo según la reencarnación. Entonces, cosas muy curiosas que encontré. Otra vez, esto es según los curas historiadores, interpretando las cosas que le decían las personas de esos tiempos oralmente. Y también según la arqueología encontrada de hoy. Ahora seguimos adelante con el Imperio Inca y su caída. Ahí vemos una imagen visual de Atahualpa arrodillándose delante de Pizarro, el conquistador español. Las tres causas de la caída del Inca, un imperio que había durado 100 años, había dominado Sudamérica, no es solamente la llegada de Pizarro. En realidad, pensar que Pizarro llegue con tan pocos hombres y haga tanto escándalo es más allá de la razón. En realidad hay tres cosas, con la última siendo Pizarro. Primeramente hay guerra civil. Cuando muere el Zapa Inca, sus dos hijos pelean por la corona, Huayna Cápac y Atahualpa. Atahualpa, cuando llega Pizarro, justamente dentro de esa guerra civil que ha tomado años, él termina arriba y termina con Rona. Muy bien. Y le ha costado muchísimo esfuerzo llegar hasta ahí. Pero nos damos cuenta que el imperio inca no era un lugar perfecto, armonioso. Habían problemas entre los hermanos por el trono, pero también habían problemas entre las diferentes tribus, porque mediante esta guerra civil y los dos peleando por ser el Zapa Inca, el resto de las tribus y los pueblos comenzaron a levantarse en contra. Entonces, no era este mundo y paraíso perfecto y que España vino y lo fregó todo. Habían problemas ahí. Esto todavía era gente como tú y yo que tenían ambiciones, avaricias, amor al poder. Estas cosas estaban creando mucho conflicto. Además de esto, comenzó a llegar una pandemia fatal de una variedad de enfermedades europeas que la gente en Centro y Sudamérica nunca habían experimentado antes. Cosas como la viruela, la gripe y cosas así que llegaron desde Europa con los españoles. Y los españoles, claro, ellos habían estado por todo el mundo y el europeo y el africano y el asiático habían convivido, pero el sudamericano y el centroamericano estaba totalmente sin ningún contacto con estas personas. Y cuando llegaron estas enfermedades sencillas, comenzaron a matar a un nivel catastrófico. Algunos argumentan que hasta el 90% del pueblo inca murió gracias a esta pandemia, incluyendo posiblemente el Zapa Inca, que era padre de Atahualpa. Increíble. Bueno, ahora, la tercera causa, y es la última, en el medio de este tiempo de guerra civil y la pandemia y toda esta revuelta, estos problemas, aparece Pizarro de España. Primeramente llega en el año como 1526, si no me equivoco. Llega, mira que hay mucha riqueza, hay personas, y él los ve a ellos como si fueran indígenas, nadie, gente sin orden, gente que vive según él en cuevas o ahí en paja, y no les ve nada, pero ve que tienen mucho oro. Entonces él dice, voy a volver a España, voy a avisar al rey, voy a llegar entonces con la orden oficial de conquistar Sudamérica, o no sabía qué era, pero conquistar esta tierra para España. Entonces él vuelve. En el año 1509, recibe de España su asignatura para dominar, para tomar Sudamérica como una extensión del imperio español, que por si un caso era el país más fuerte en Europa en ese tiempo. Entonces él recibe de la realeza española
este reconocimiento y vuelve. Y para el año 1532, Pizarro está de vuelta, ahora con soldados y con el designio de tomar todo el imperio. ¿Ok? Ahora, se cuenta, no es tan segura la historia, pero voy a contar lo que más o menos creo que pasó según la variedad de historias que he visto. Lo que sabemos por cierto es que Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, que como dijimos, era una de las capitales del Sapa Inca, ¿ok? En el año 1532, él recién ha terminado la guerra contra su hermano Huayna Cápac y ha tomado el título de Sapa Inca. Están a punto de coronarle, más bien, como Sapa Inca, y esto va a traer paz y orden a todo este imperio y lo va a unificar, supuestamente. Pero escucha noticias que hay estos piratas o esta gente rara que ha venido de no sé dónde. Para ellos unos extraterrestres, y se lo explican al emperador, al Sapa Inca, y le dicen, mira, esa gente ha venido en un bote enorme y está saliendo con estas llamas gigantescas. Claro, nunca han visto caballos en su vida. Están saliendo con estas armas inquebrantables, claro, espadas, un estilo antiguo de arma letal, y esas cosas están viendo por primera vez en su vida estas personas, ¿verdad? Entonces, Atahualpa entonces está a punto de celebrar su victoria y todo eso, cuando dice, quiero conocer a estos raros extraterrestres con sus llamas grandotas que nunca he visto en mi vida, como si fuera una visita de extraterrestres. Y son muy pocos, son 168 soldados nada más. Y él tiene un imperio gigantesco, tiene más de por lo menos como 80,000 soldados, acaba de ganar una victoria, están por coronarle, está en la cima él. Y de pronto llega este Pizarro y le encuentra en Cajamarca. Y según la historia, Pizarro está viniendo y los generales de Atahualpa le dicen, ahora Atahualpa tendía a vivir solo con mujeres. No se veía casi nunca con hombres, y cuando veía hombres era solamente con sus jefes para decisiones grandes. Y le dicen a él, Atahualpa, vienen estos hombres, son muy peligrosos, deberíamos emboscarles y matarles antes que lleguen. Y según el mito o la historia, si es verdad o no, Atahualpa dice, cuando solamente vean mi rostro, si tienen intenciones malas, van a caer muertos, porque yo soy el hijo del sol, yo soy el hijo del Inti. Okay, y él se creía tan grande y tan importante y tan gran cosa que él se cree un dios y es intocable. ¿Y qué me van a hacer 188 hombres? Entonces él viene y se encuentran. Ahora Pizarro hace una emboscada y atacan. Aunque solo tienen 168 conquistadores, se llaman los soldados españoles, con Pizarro, y 80,000 soldados inca y su dios Atahualpa. Pero conocemos bien la historia de que le toman de rehén al Sapa Inca, matan a los soldados que sin su líder se van corriendo sin dirección, sin orden, sin saber qué está pasando, porque para ellos que su Dios sea tomado así es imposible. Y en su mente era decir, si nuestro Dios fue tomado, debe haber algo más grande que nuestro Dios. Y creo que mucha gente que no quizás tenía tanto concepto religioso comenzaron a tener miedo. Ahora, Atahualpa fue puesto en un tipo de prisión ahí en Cusco. Y él ve que los españoles les gusta bastante este metal amarillo. Y dicen, bueno, para nosotros tenemos bastante, parece que les gusta, para los españoles es oro. Y le dice, yo te voy a dar oro y 2 veces ese monto en plata si tú me libras. Y hay una famosa historia del cuarto de rescate, cuando el Inca levanta su mano derecha, bueno, creo que es su mano derecha, y lo pone contra la pared y lo levanta. Y dice, hasta la punta de mi dedo voy a llenar este cuarto de oro. Y 2 veces eso con plata. Y cuando lo llene, ustedes se lo llevan y me dejan libre. Imagínense cuánto oro y cuánta plata es eso. Pizarro le acepta, claro que sí. Pero según la historia, mientras meten oro de un lado, al otro lado los españoles sacan el oro y se lo roban. Entonces, Pizarro no era un hombre de buen criterio, no era un hombre santo ni bueno, era un mentiroso, engañador, y
el Zapa Inca tampoco tenía ni idea con quién se estaba metiendo. No eran 168 soldados. Esto era representante de un imperio mundial, sádico y brutal, que era el Imperio Español. Finalmente, Atahualpa da una decisión. Dicen, vamos a matarte y punto final, porque esta tierra es mía. Dios me lo dio, dice Pizarro. Y entonces le dicen, te vamos a quemar en vivo. Esto me da una referencia de que probablemente la Inquisición española ya había llegado a Sudamérica y iban a quemar en vivo a Atahualpa con sus monjes. Atahualpa pero decide que en lugar de morir quemado, porque eso significaría no poder ir a la reencarnación y a la siguiente vida, porque su cuerpo físico era importante, como hemos hablado, entonces él se bautiza. Le bautizan, parece que sí le queman un poco, pero al final le terminan decapitando. Y la gente, yo supongo, la gente inca y la gente de los otros pueblos ven, nuestro Dios está muerto. Pizarro debe ser mayor que él. Y de pronto hay una fracturación total dentro del imperio inca. Hay un intento más tarde de hacer una pequeña revuelta, una pelea, pero nada les da. Y finalmente el imperio español totalmente domina a los incas y entonces se convierte en el imperio español. Y ese es nuestro segundo punto, nuestro siguiente punto, mejor dicho. Pueden ver este mapa. Este es realmente impresionante. Este es un mapa antiguo del Imperio Español, más o menos en 1790, en la última parte de su altura, antes de, obviamente, se independice Sudamérica y Bolívar y Sucre y todo eso. Pero miren esto. España dominaba desde la punta de Alaska, Estados Unidos, por Canadá, básicamente todo Estados Unidos, México, Centroamérica, todo Sudamérica y claro, ustedes saben que esa línea por el medio de Sudamérica es una línea recta supuestamente, porque supuestamente cuando hubo una lucha entre Portugal y España se pelearon por Sudamérica y el Papa dijo lo arreglamos, tráiganme un mapa, agarró y lo dividió por el medio, dice la derecha para Portugal, la izquierda para España, se acaba el chiste. Bueno, la línea salió medio como acá porque su mapa era muy malo, pero eso es como se decidió la frontera Brasil y el resto de Sudamérica, ¿ok? Pero como pueden ver es muy extenso. Y aquí hay un mapa un poquito más a la izquierda, el hemisferio del otro lado del mundo, donde las Filipinas también es otro conquista española, donde hablan un estilo de español hasta hoy en día. Imagínense, en el mar, creo que eso ya es el mar Indio, casi, muy cerca del mar Indio ya, y el otro lado del mar Pacífico. Entonces, España era el imperio más fuerte del mundo durante una gran parte de este tiempo. Eventualmente Estados Unidos es formado aquí, también Canadá, y por medio de guerra, pero en muchos casos mediante dinero, compran lo que es el resto de Estados Unidos porque España estaba endeudado hasta el cogote, no sabían qué hacer. También Francia, que tenía unas cuantas cosas por ahí y de pronto lo venden a Estados Unidos, a un país ya independiente a partir del año 1776. Y entonces Estados Unidos crece exponencialmente, básicamente por lo que hoy día sería una cantidad casi mínima de dinero. Un tema para otro día. El dominio español, pero como pueden ver, un imperio masivo. Las Américas eran la corona del extenso imperio español. Trajeron al Sudamérica y Centro y Norteamérica las mejoras, educación, lenguaje y mayores inventos del viejo mundo. Imagínense la gente que vivía en Sudamérica de pronto enterarse de caballos, de diferentes tipos de comidas, de diferentes tipos de ropas, de armamentos, de espadas, de acero, digamos, un sinfín de inventos que vieron los del antiguo imperio inca de parte de los españoles. Entonces, no era todo malo. Habían muchas cosas muy buenas. También educación, el lenguaje escrito, las oportunidades para superarse, propiedad privada, muchas cosas así vinieron a Sudamérica, pero también trajeron su avaricia, inmoralidad y amor al poder. Lo que tenemos que entender es que, como yo le dije al comienzo, hay ciertos gobiernos o historiadores o religiones que nos quieren decir que el Inca era
perfecto y hermoso, y el español era básicamente el diablo. Y otro que te dice el inca era un terrible y esto y otro, y el español es todo perfecto, como fue la historia que nos contaron en Sudamérica por mucho tiempo bajo los católicos. No es ni uno ni el otro. Ambos eran humanos con sus propios problemas, con el bien que trajeron como también el mal. En mi corazón yo me pregunto si Dios quizás no usó a los conquistadores para juzgar a los incas por sacrificio humano. Ese es un pecado del más alto nivel, imaginen. Gente viviendo en esclavitud total, bajo un dictador total, y básicamente para apaciguar a sus dioses, que la Biblia dice no son más que demonios, sacrificaban a humanos. ¿Quién sabe qué más no hacían? Pero es un poco como la Biblia habla sobre Ciro, que sería el líder de Medo-Persia, que dice que levantó a Ciro para castigar a otros pueblos, pero tampoco Ciro era un santito. Entonces, España no era santo, no era perfecto. Tenía sus problemas, pero también tenía su bien. Creo que el equilibrio es muy importante ver. España imponía sumisión total a la corona y al catolicismo. Básicamente era un nuevo dictador. Dictador inca, dictador español. Entonces la gente común y corriente, la gente de Sudamérica, eran básicamente pateados de aquí para allá, sin libertades, sin oportunidades y perteneciendo a uno u otro. Ahora, según los historiadores españoles, dicen que los pueblos conquistados estaban muy contentos de recibir a su nuevo amo España porque habían sufrido tanto bajo el Inca. Preferían a España sobre los Incas. La gran pregunta ¿es falsa propaganda o es verdad? No sé. Creo que posiblemente es verdad. Me imagino que la vida hubiera sido muy difícil bajo una dictadura de un solo hombre, que era el Zapa Inca, sacrificio humano, pero tampoco lo compro entero. Creo que no es, bueno, en fin, un tema para otro día y nunca quizás sabremos. Ahora, eventualmente Sudamérica, como sabemos, se logró librar de España. Tuvimos democracia, tuvimos Simón Bolívar, Sucre, cuántos otros grandes, estos héroes de la patria, libró Argentina, Chile, Bolivia, Perú, todos con su propia historia, ¿verdad? Y logramos tener democracia, libertades, tantas cosas hermosas. Pero algo interesante que en Sudamérica existió la libertad del país de España, pero nunca del catolicismo. El catolicismo sigue hasta hoy en día muy aferrado al gobierno. El catolicismo es el gran camaleón. No por hablar mal, no por ser negativo, netamente histórico. En Sudamérica en particular hemos visto cómo el catolicismo ha sido el gran camaleón. Desde su inicio, el catolicismo fue impuesto a pena de muerte por medio de la Santa Inquisición. Hay historias de sacerdotes llegando con agua bendita, gente que ni sabía qué estaba diciendo el cura. Él oraba sobre ellos en latín y les hablaba un montón de cosas en latín y la gente ahí no sabía ni qué era qué. Les tiraba agua bendita, ustedes todos son católicos, punto final. No sabían quién era Jesús, quién era Dios, la salvación, sacramentos, nada. Solamente aprendía a la gente mediante los actos de los curas. Tenés que venir y decir tus pecados. Tenés que venir para cierta fecha. Tenés que dar tu dinero aquí. Tenés que pagar para casarte, pagar para esto, pagar para otro. Todo era dinero, un montón de ritos, un montón de normas, pero nunca sabían de dónde viene esto. ¿Qué religión es esto? ¿Quién lo fundó? ¿Dónde? Nada. Y la misa en latín. Todo era para ellos, yo creo, una tradición, un opio para mantener a la gente callada. Y la gente vivía en ignorancia y no podían volver atrás al animismo, ni tampoco podían buscar una alternativa al catolicismo. Me da mucho chiste cuando escucho a bolivianos, cuando uno va y le dice, ¿quieres saber sobre Jesús y esto y otro? Y le dicen, no, gracias, yo soy católico. Yo digo, ¿pero por qué? Siempre fuimos católicos. Yo dije, ¿siempre? Y antes que fueron católicos, ¿qué eran? No, les imponieron una religión, vinieron con la espada al cuello diciendo, te haces católico o te matamos. ¿Qué tal ese evangelismo, no? Eso sí que es eficaz. Transformaron todo un continente y casi por lo menos la mitad del otro
al catolicismo al filo de la espada y lo impusieron mediante los inquisidores. Reemplazaron las procesiones del Sapa Inca, ¿se acuerdan? Ellos llevaban a ese cuerpo muerto, hecho como si fuera un charque, por toda la ciudad y lo celebraban en eventos especiales y le pedían que le ayude para resolver cosas. Bueno, agarren los católicos, dicen, agarremos esto, la gente le gusta este símbolo, entonces agarremos nosotros y vamos a llevar a vírgenes y a santos y a Jesús sobre un estandarte y sobre una cosa real como si fuera, y lo van a llevar por la ciudad y a él y a estos santos le van ahora a pedir consejos, van a orar a entonces este Jesús reemplaza al Sapa Inca, estos santos reemplazan al Sapa Inca. En lugar de los muchos dioses y sacrificios, porque entiendan, el animismo, pachamamismo y las religiones de los incas eran múltiples, de muchos dioses. Entonces no les podías dar el Dios trino y están contentos. Había que darle a Jesús y la Virgen María y a Dios Padre. Y también tenés que tener a la Virgen de esto y la Virgen de otro y el santo de esto y el santo de otro. Y hacer una plétora de dioses. Y para la persona que no podía leer, ni escribir, ni investigar, para ellos estas vírgenes eran una multitud de dioses y en cierta forma las vírgenes llegaron a representar el animismo y María quizás hasta Pachamama en sí, en la mente indocta de las personas que no eran dadas más para saber, eran indoctas no por su culpa, pero el catolicismo quería mantenerles en ignorancia. Hay una gran diferencia. Esta gente no era gente con poca capacidad. Era gente que era muy pudiente y muy capaz, pero no eran dados la oportunidad de sobresalir. En España no querían, los españoles no querían que la gente indígena surja. Mantuvieron misas en latín, ¿quién le podía entender? Prohibieron la Biblia, ¿quién puede conocer la verdad? Y cualquier literatura protestante. En otras palabras, o eres católico o no hay más. Ahora, viene la gran liberación. Viene en Bolivia, Simón Bolívar. Viene la liberación de España. ¿Pero qué queda? El catolicismo. Y el catolicismo se aseguró de que nunca se separara el Estado de la religión, controlando así los impuestos, las ofrendas, cómo la gente piensa, cómo la gente actúa y dominando todo. Imagínense, hasta hoy en día, en ciertas formas, tiene un peso impresionante la religión dentro de lo que es la política. A veces para bien, pero también para mal. Ahora, aquí en esta imagen tenemos a uno de los famosos misioneros de Sudamérica, quizás van a reconocer, su nombre es Jim Elliot, que fue a los Aucas de Ecuador en los años 1950. Pero una gran pregunta es, ¿por qué tardó tanto tiempo el movimiento evangélico en llegar a Sudamérica? Históricamente, el movimiento evangélico para entonces, para los años 1900, cuando recién llega a Sudamérica, ya había dado vuelta al mundo. Ya habían habido misioneros desde los años 1700 en India, en China, en Australia, en el país que tú nombres, por toda África. Ya habían llegado misioneros. Pero en Sudamérica, nadie, de México hasta la punta de Argentina, nadie jamás había escuchado otra cosa que catolicismo. Cuando finalmente llegaron en los 1900, por ahí está la charla que van a tener que tener. ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Quién llegó primero? Pero lo que sabemos es que comenzó en Argentina y fue subiendo por el continente. En realidad, los primeros cristianos a Sudamérica parece que fueron trabajadores de las rieles y eran traídos de Escocia, de Inglaterra, trabajadores con mucha experiencia como ingenieros para construir las rieles. Pero muchos de los que vinieron, siendo ingenieros, también eran secretamente cristianos y vinieron y comenzaron a predicar el evangelio y entonces abrieron una grieta, como se puede decir, en Argentina y comenzaron a expandir el evangelio de Argentina a Bolivia. Y si pueden darse cuenta, la cantidad de iglesias en Argentina, Bolivia, después Chile, Ecuador y Colombia va disminuyendo. Hay mayor iglesias evangélicas en Argentina y mucho menor en un lugar como Colombia. ¿Por qué? Porque recién llegó a Colombia por último. Entonces fue un trabajo muy difícil. Y los que vinieron de misioneros sufrían, estaban con terrible persecución.
los padres y los curas le habían lavado el cerebro a las personas para que repudiaran y hasta intenten matar a los evangélicos. Hay historias. En el siglo pasado, en la edad moderna, había gente que no sabía nada y veían a los evangélicos como si fueran unas cosas, pero locas, que matones, que esto, que otro. No les miento que hoy día en la selva del Perú, cuando yo he ido, hace solamente 10, 15 años, todavía habían tribus, y quizás todavía hay, pero las que yo escuché, que un misionero llegaba y a veces traían sus maletas. Y los curas de esos pueblos le habían dicho a las personas que los que venían, que no eran católicos, en esas maletas estaban vacías porque iban a matar a sus hijos y quitarles la manteca y ponerlos en este bidón, manteca como la grasa del niño, no sé qué rareza, y lo iban a vender en Europa porque era súper caro. Y esto eran mercenarios, ladrones, asesinos, pedófilos, y les pintaban así, ¿no? Dice, la caja está llena de Biblias. Digamos, ¿qué? En fin, hasta estos días. Hay hasta pueblos en Bolivia que hace muy poco tiempo atrás recién pudieron entrar cristianos y hay un cura que te dice que esto, que no. En fin, increíble. Entonces la Iglesia Católica usaba la ignorancia del pueblo para perpetuarse en el poder. Finalmente quiero una charla, un tema que hablé con mi esposa. Y quiero hablar sobre el tema moderno. Aquí en la bandera de la USSR, el antiguo nombre, ¿no?, de un país que ya no existe, que era la Unión Soviética, y al otro lado una bandera americana, que históricamente ha venido a ser reconocido como libertad y democracia versus dictadura y comunismo. Eso es lo que simbolizan. Y en cierta forma, muchas partes del mundo se convirtieron en el centro de esta guerra, con algunos países yéndose al comunismo, otros más a la democracia. La pregunta es esto: ¿primer mundo o tercer mundo? Estados Unidos es conocido como un país de primer mundo y una buena cantidad de países en Sudamérica somos conocidos como países de tercer mundo. Y uno se dice por qué. No tuvieron su independencia tan lejano de uno del otro. En ambos lugares hablaron de democracia, hablaron de constitución, hablaron de libertad. Sabemos que Simón Bolívar habló de este tema y él fue muy influenciado por los padres, los creadores de la idea de la Constitución americana. Fue influenciado por Estados Unidos y también por el concepto humanista demócrata de Francia para hacer lo que hizo en Sudamérica. Pero ¿por qué en Estados Unidos llegó a ser el primer país del mundo cuando en Sudamérica no nos hemos podido adaptar a ese nivel o poder superar estos problemas? Trae muchas preguntas. Y sin entrar en mucho tema, quiero decirles algo como cristianos, algo que tenemos que entender sobre la historia americana. Yo lo digo porque soy americano, admiro el país donde estoy, pero también me doy cuenta que este país está yéndose a la bancarrota muy rápida a nivel moral. Y lugares como Sudamérica todavía mantienen un nivel moral mucho más alto que todavía es admirable. Entonces, el tema de dinero no es todo. Pero creo que a veces nosotros miramos en otros países y decimos, o en Bolivia, ¿por qué no hemos podido superar? ¿Por qué no hemos podido tener una democracia transparente? ¿Por qué no podemos tener mejores días? Y la pregunta no es para desanimarnos, pero decir qué podría ser sí. Y hablando ahorita de educadores, a padres, tenemos que darnos cuenta qué es lo que llevó a que Estados Unidos pueda llegar a ser el primer país del mundo. Pues, es la democracia y el capitalismo. Bueno, cuando uno habla de democracia y capitalismo, algunas personas lo toman como mala palabra, porque ha dejado muchas secuelas. Estados Unidos no ha siempre sido el mejor amigo de Sudamérica. A veces se ha aprovechado de Sudamérica. A veces ha hecho leyes en contra y lo han tomado como si fuéramos insignificantes en Sudamérica. Y ha causado muchas heridas. Y porque la democracia ha fracasado y se ha hecho tan corrupto, a veces hemos buscado una alternativa en otras alternativas, como el comunismo en su tiempo. Y hemos batallado con eso y hasta estos días. No voy a entrar en el tema político, pero lo que tenemos que entender es algo muy, muy importante. La democracia y el capitalismo no es una solución, es una ideología humana. La razón que Estados Unidos pudo lograr tanto éxito mediante la democracia y el capitalismo es porque su fundación, por debajo de eso,
Eso no era la fundación, había algo por debajo y era un respeto a Dios, un respeto al prójimo y un amor por la palabra de Dios. Estados Unidos históricamente era un país cristiano y la gran diferencia de lo que llevó a Estados Unidos a superarse fue poner en práctica la palabra de Dios. Voy a tratar a otros como quiero ser tratado, la regla de oro. Quiero ser alguien honesto, trabajador. A la hora, esto no son características humanas naturales. El trabajo duro, el esfuerzo, el no tomarle el pelo a otra persona, el no mentir, el llegar a la hora, el sacrificarme en el trabajo. Estas son cosas básicas que uno viene a Estados Unidos y hasta hoy en día lo puede ver y no dice de dónde viene, porque tuvieron padres que tuvieron padres que tuvieron padres cristianos. Y hoy día la gente se burla de Dios en este país. La gente se burla de la Biblia y se burla de George Washington y Abraham Lincoln y los fundadores del país que eran cristianos, evangélicos, que iban a la iglesia, que amaban la Biblia y se burlan de ellos. Y después el país está decayendo así. Dice, ¿por qué? Porque creen que la salvación es la democracia, cuando realmente lo que cambió el país de Estados Unidos es la Biblia. En Sudamérica hemos visto esto, corrupción. ¿Por qué? Porque el gobierno que está vela por el gobierno que está y sus amigos. Y el siguiente gobierno vela por el gobierno que está y sus amigos. Y el pueblo queda a un lado. ¿De dónde aprendimos eso? Aprendimos eso de España. España le gustaba a un pueblo ignorante. Le gustaba a un pueblo subyugado bajo una religiosidad sin conocer a Dios. Una religión sin relación. En Estados Unidos dijeron, no, vamos a dejar que la gente piense por sí sola, pueda decir lo que ellos quieran, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa. Dices, oh, pero ¿cómo puede ser? Eran ideas escandalosas. ¿Por qué? Pero decían, pero en el colegio vamos a orar. En la casa se va a leer la Biblia. En la Constitución va a haber versículos bíblicos. En la moneda se va a escribir, en Dios confiamos. Y de pronto, con esa base, con Dios, podemos construir un país que quizás haga un poco mejor de los problemas en Europa, con dictadores y reyes y problemas. Entonces, ¿cuál es la esperanza para Bolivia? ¿Cuál es la esperanza para otros países sudamericanos? ¿Cuál es la esperanza para países del tercer mundo para cambiar? Es encontrar, qué sé yo, un mercado para el litio, una enorme cantidad de petróleo, qué sé yo, más educación humanista, más televisión en el aula, más libertades para diferentes sexos y todo esto. No, aunque suene sencillo, pero es el núcleo familiar. Es familias que respetan a Dios, que respetan a su prójimo y que ponen la palabra de Dios en práctica. El cristianismo recién llegó hace 100 años a Sudamérica y tenemos la excusa de estamos tarde a la fiesta, de estar tarde a la fiesta, de conocer la verdad que nos puede hacer libres. Pero ahora no tenemos excusa de decir, los cristianos que estamos, comencemos a hacer una diferencia en nuestros colegios, en nuestras familias, en nuestros hijos, que se críen diferentes, que tengan un concepto, una cosmovisión bíblica. Porque lo que hizo grande a Estados Unidos no fue la democracia, lo repito, era Dios. Y si hay Dios en Bolivia, eso va a cambiar a Bolivia. Y creo que hay muchos que respetan a Dios en Bolivia hoy y tienen una gran ventaja. Cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, Génesis y yo nos miramos y decimos, este país es apático a Dios. Iglesias frías y muertas. Hablan de Dios, pero no le conocen. Y un montón ahora de ateos y problemas y dificultades. Y miren las noticias, está una locura por aquí. Y uno dice, el mejor país del mundo lo están degollando por sí solo. Es una desgracia. ¿Por qué? Porque han perdido a Dios. Entonces, lo más importante es decir, Dios primero, en la familia, en el colegio y eventualmente en el país. Entonces, animo como profesores, como líderes de familias, de inculcar a sus hijos con estas cosas, con el amor al Señor, con el amor a la palabra de Dios, de tratar de vivir vidas que lo ejemplifiquen. Entonces, Sudamérica, para ser sincero, hemos tenido una mala lista de fortuna desde nuestros comienzos, de dictador en dictador, de corrupción en corrupción, violencias, agresiones, avaricia. Nunca hemos vivido realmente una era dorada en Sudamérica. Y peor en Bolivia, y hemos dicho, ¿pero qué? ¿De dónde?
pero que no sea un desánimo, que no sea así, que digamos, ¿qué podría ser si? ¿Qué podría ser si en Bolivia hay una gran cantidad de evangélicos, al igual que en los países cerca a Bolivia? Hay una posibilidad de realmente hacer un cambio, pero va a ser volver a la palabra de Dios y comenzar en la familia. Entonces, eso creo que es mi mensaje, viendo esto, porque Génesis y yo comenzamos a hablar y dijimos, ¿qué hizo grande Estados Unidos? ¿Y por qué está tan pésimo hoy día? Y esa es la conclusión que llegamos. Y creo que este estudio de Sudamérica me gustó. Les voy a decir ahora de comienzo, como les dije al comienzo, yo no soy experto sobre la historia sudamericana. Muchos de ustedes enseñan historia sudamericana, latinoamericana, boliviana, mucho mejor que yo. Lo que yo quería hacer era conectar los puntos entre la parte europea, sudamericana, la democracia y conceptos más amplios que a veces se pierden cuando nos enfocamos en un solo país o en una sola lista de presidentes o gobiernos, y tratar de ver la imagen completa y tratar de ver cuál es el problema y cuál es la solución a esto. Y gracias a Dios que ha llegado el movimiento evangélico a Sudamérica, pero no lo menospreciemos. Tenemos que más bien cambiar donde estamos y después afectar a personas fuera. Entonces, espero que haya sido de bendición para ustedes. Yo aprendí mucho sobre este tema y seguro tengo mucho más para aprender, pero agradecidos por la oportunidad y que Dios le bendiga mucho.